Busco en la memoria. Se mezclan situaciones y tiempos. Decido qué narrar y guardo solo para mí recuerdos de compañeros y compañeras, lugares, momentos, que no hacen al relato o simplemente no quiero contar. Los pongo en duda. Desconfío de mis recuerdos. Muchos son borrosos, llegan con dificultad. Se mixturan con lo escrito por otros. ¿Será esa la verdad, la letra impresa? ¿Es la historia lo que está escrito? ¿Hay una sola historia? ¿Existe la verdad? ¿Cuál es la perspectiva con que se miran los recuerdos de la adolescencia a los 70 años? ¿Se agrandan? ¿Tienden a mitificarse? ¿La nostalgia nos traiciona? ¿Cuántos de esos momentos se añoran y cuántos otros se prefiere olvidar? ¿Podemos rememorar de igual manera los aciertos que los errores? Las preguntas se multiplican, las respuestas se demoran. La memoria colectiva se arma con retazos de unos y otros. Es una construcción. Este relato es personal, mi construcción. Pasó hace mucho tiempo y está contaminado, como me temo, por todo lo dicho y escrito. La vida y el arte se cruzaron. El momento histórico nos envolvía. Éramos pura sinergia. Pretendimos cambiar la historia y la historia nos cambió a nosotros. Los sueños que motivaron el trabajo grupal no llegaron a fraguar. Me desafío a ordenar, poner en palabras, dar forma, reconstruir cómo viví hace 50 años, entre los 16 y los 20, aquella experiencia colectiva. En las clases de Juan Grela conocí a Renzi, Favario, Bortolotti y Gatti, que formaban un grupo. Compartían un taller en la zona sur de Rosario. Yo tenía 16 años y una noche me invitaron a visitarlos. Nunca en mi vida me había sentido tan importante. Mientras Renzi me mostraba las obras que iba apoyando en un caballete, Favario me sirvió un café. Sin darme cuenta, me habían aceptado como un joven artista que en un futuro muy cercano participaría de las acciones y trabajos del movimiento de vanguardia que estaba surgiendo. Recuerdo mi primera muestra. Fue colectiva. En 1966, en la Galería del Taller, que funcionaba en la misma casa del barrio Alberdi donde Grela nos daba sus clases. En 1967, después de exponer en la Galería Carrillo, me uní, debería decir me unieron, al grupo de vanguardia. Expusimos juntos en Rosario, Buenos Aires y Uruguay. ¿Fue al final de ese año o a comienzos del 68? Onganía era el dictador de turno. Recuerdo que también le pasó a Ernesto Deira, y solo fue un pequeño adelanto de las barbaries cometidas por la siguiente dictadura cívico-militar. Caminaba por Buenos Aires con un pantalón a rayas blancas y negras y una camisa roja que me había hecho mi mamá. Tenía el pelo largo. Me llevaron preso, me cuestionaron la moral y me lo cortaron de prepo. Me sacó un joven abogado, hijo del secretario del Museo de Arte Moderno, Eduardo Luis Duhalde. Me tocó iniciar el ciclo de arte experimental por obra del azar. Fue por sorteo.
Esto demuestra que las circunstancias fortuitas también nos determinan. Asaltamos la conferencia de Romero Bress. Cortamos la luz, dejamos la sala a oscuras y leímos una proclama muy encendida sentenciando la muerte de las instituciones y vivando el arte de la revolución. Cuando volvió la luz, Romero, lejos de molestarse, miró al público, una mayoría de señoras que nunca habían ido ni irían a ver nuestras obras, y dijo: «Vine a hablar de vanguardia. Esto que ocurrió es la vanguardia». Cualquiera diría que era una intervención acordada. Sentí que nos había fagocitado. Devolvimos el dinero que nos había dado el Instituto de Itela para el ciclo de experiencias. No estuve de acuerdo. Propuse usarlo para otras acciones políticas. Lo votamos, ganó la mayoría. Comenzamos a pensar en qué obra colectiva hacer fuera del circuito oficial. Tenía 19 años. Cuando se inauguró, recién cumplía los 20. Fui sorteado y salí apto para el servicio militar. Me envolvían el miedo, la angustia y una fobia al encierro. Me incorporaron en marzo de 1969. El grupo, por afinidades personales, estaba dividido en subgrupos: los que veníamos del taller de Grela, los que habían estudiado Bellas Artes, otros que trabajaban juntos o individualmente. Se presentaron varias propuestas, algunas más formales, como rejas dividiendo la sala, y otras más ligadas a la desmaterialización, en lo que veníamos trabajando varios de nosotros. La teoría de la comunicación de Marshall McLuhan, la sobreinformación, fueron los lineamientos conceptuales de la obra. ¿Por qué recuerdo esto ahora? ¿Cuánto tuvo que ver con lo que vino después? A mis 11 o 12 años, de la mano de mi primo Rudy, estudiante de ingeniería y de cine, fui al estreno de Tiredier, la mítica película de la escuela fundada por Fernando Birri en Santa Fe. Conservo con celo un libro con los fotodocumentales realizados por los alumnos. Por esa época era común que en mi casa, mi tío Anselmo Piccoli, hermano de mi mamá, hablara de la Mutualidad Popular de Estudiantes y Artistas Plásticos fundada por Antonio Berni, de su amistad con el maestro y del cuadro que pintaron juntos y que está desaparecido, Hombre herido. Viajamos a Tucumán. No puedo recordar de qué manera. En colectivo, en tren. Sí sé que volví un día antes que el resto, en colectivo, con los rollos fotográficos y de cine 8 milímetros para que fueran revelados. Existía la posibilidad de que nos lo quitaran. La estrategia era coherente con toda la construcción de la obra. Parábamos en una casa que pertenecía a una asociación gremial de los maestros y por la mañana nos pasaba a buscar una camioneta de la FOTIA, el Sindicato de los Obreros del Azúcar, para llevarnos a los barrios y a los ingenios cerrados. Los elementos técnicos eran precarios: grabadores, cámaras, que cada uno pudo conseguir en su entorno de familiares y amigos. No éramos profesionales, éramos artistas plásticos que decidimos documentar, con nuestras posibilidades, lo que ocurría en el Jardín de la República. Un día, de un puñetazo, rompí un espejo porque la gente de la FOTIA no pasaba a buscarnos. ¿Puedo justificarlo por mi juventud? ¿Por angustias adolescentes?
Todavía me avergüenzo. ¿Cómo no entendí entonces que no estábamos por encima de los conflictos que enfrentaba la gente del sindicato? Adoptamos las prácticas de los grupos que actuaban en la clandestinidad. Anunciábamos que íbamos para una cosa y hacíamos otra. En Rosario, un grupo escribió en las paredes remedando las proclamas políticas. El aerosol, que recién se popularizaba, era la herramienta ideal para las pintadas clandestinas. Para crear expectativa, se pegaron afiches callejeros impresos con solo una palabra. Como todo grupo, aquel también tenía afinidades, afectos, defectos y desencuentros. Hubo quienes no viajaron al norte ni salieron a pintar. Me acuerdo de León Ferrari escribiendo, sobre unos papeles grandes, nombres de dueños de ingenios. Fueron puestos en el suelo, en un lugar de paso. La gente los pisoteaba. Elegimos la CGT de los argentinos, dirigida por Raimundo Ongaro, para mostrar el material recolectado. Se inauguró en Rosario el 3 de noviembre de 1968. La muestra se había anunciado con un subterfugio. Primera Bienal de Arte de Vanguardia. Sabíamos que no iba a haber una segunda. Concurrió mucho público. Nada era pasivo ni se agotaba en la mirada. Se participaba, se discutía, se intercambiaban opiniones. Estábamos bajo un gobierno militar. No vivíamos en democracia ni en libertad, pero nadie imaginaba lo que iba a pasar unos años después. Cuando la muestra se inauguró en Buenos Aires, en la CGT de Paseo Colón, no recuerdo bien si a las pocas horas o al día siguiente, la policía la cerró y se llevó todo el material expuesto. ¿Cómo eran esas películas mínimas en blanco y negro sin sonido en 8 milímetros? Todavía tengo la cámara con que las filmé. La había comprado unos años antes porque quería hacer dibujos animados. Conservo muy deteriorados algunos de esos acetatos y las tímidas películas hechas a mis 15 años. Pretendimos crear una paradoja, una obra de arte sin artistas. Este trabajo demuestra su fracaso. El grupo se disolvió. Cada uno continuó con su vida como quiso o como pudo. Mi servicio militar no terminaba nunca. ¿Una broma? ¿Una premonición? No era fotógrafo ni volví a sacar una fotografía al volver de Tucumán, pero quien completó mi documento cuando por fin me dieron la baja puso ayudante fotógrafo. Al morir mi madre encontré estos negativos. La única propiedad que puedo atribuirme es que recuerdo haber viajado a Tucumán con otros compañeros llevando una vieja cámara Voigtlander prestada y que estas imágenes las tomé con ella. Mientras el resto de los negativos se extraviaron, estos permanecieron olvidados, sin saber que existían en la casa familiar. Pasaron muchas cosas en lo personal y colectivo en estos 50 años. Asumo que mi obra es aquella, la de los 60. Mis trabajos como reportero gráfico en los 70. La que pude realizar a partir de la llegada de la democracia y la que espero poder seguir produciendo. Fui parte de Tucumán Arde y algo de esa experiencia sigue presente en mí, como tantas otras de aquella época tan particular que trato de recordar.